poder traducir una escritura que esté a tono, que esté bien para poderse publicar de acuerdo a la verdad. Y el problema es que luego nos dimos cuenta que la Torá no tiene nada que ver con escritos. La Torá no tiene que ver con escrito. Cuando leímos en Yohanan 5:46, dice que el Mesías le dijo que de él escribió Moshe. Así tradujeron, de mí escribió Moshe. Y Moshe no escribió nada. Moshe recibió la Torá. ¿Me entiende? Porque si usted mire en Devarim 33:1, dice que él vino con la Torá de fuego, la Torá de luz. Y esa Torá de luz que él la trajo es lo que nosotros conocemos por la Torá oraíta. ¿Qué queremos decir con la Torá oraíta? Es la Torá de luz. Yo puedo hablarle un poquito de lo que es la Torá oraíta porque tuve esa experiencia. Esa experiencia fue muy importante en el año 64 o 65, más o menos. Él me habló a mí, Yeshua me habló. Cuando él me habló, no me habló con palabras. Yo no oí ninguna palabra. Fue como un fuego dentro de mi corazón. Es decir, fue como algo que se quemó y se grabó. Y cuando él habla nunca se olvida. Porque si es algo mental, se te va a olvidar. Pero si es algo de luz, se queda grabado dentro de ti. Y más o menos esa experiencia que yo estuve fue la misma experiencia que tuvieron los de Emmaús. ¿Se recuerdan? Que cuando venía hablándole Yeshua, le decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos estaba hablando? Y eso es lo que nosotros conocemos por la Torá oraíta. Algo que es interno y no tiene que ver con palabras, pero que se graba tan profundo como que quema. Y eso no se olvida, no llega a olvidarse, sino es algo muy hermoso. Ok. Cuando nosotros pudimos entender que la Torá no son palabras, sino la Torá es luz y es vivencia, y que a Moshe se le dio esa vivencia, y el problema fue cuando se transmitió al pueblo, porque cuando tú recibes, tú entiendes, pero el pueblo es muy difícil que entienda. ¿Me explico? ¿O no? Y para que el pueblo entienda, hay que adaptar palabras y hay que cambiar palabras, porque el pueblo entiende de acuerdo a su cultura. Ok. Entonces,
Ahí cuando Moshe se la transmitió al pueblo fue el problema, porque el mismo pueblo lo dijo. Habla tú con él y tú nos transmites lo que él te dice. Ahí fue cuando perdió mucha de la esencia de la revelación divina. Cuando la Torá se le transmitió al pueblo. Aparte de eso, el otro problema fue cuando se escribió. Cuando se escribió la Torá, se perdió mucho, se perdieron muchas cosas que el lenguaje no puede explicar. Me explico. El lenguaje no puede explicar. El lenguaje está sujeto a culturas, el lenguaje está sujeto a emociones, a experiencias locales, por ejemplo, y culturas, manera de vivir, formas de comer, formas de comportarse, ¿verdad? Por ejemplo, usted llega a México y usted lo van a recibir y se va a comportar de una manera. Va a Colombia y se va a comportar de otra manera. Usted llegaba en mis tiempos a Cuba y le brindaban siempre en todas las casas un pocillito así, una tacita de café. Siempre en todas las casas te brindaban una tacita de café, ¿verdad? En México te invitan al taco. ¿Quiere un taquito, verdad? Te invitaban a comer un taco y demás. En Colombia, un tinto. ¿Le provoca a usted un tinto? Un tinto es un café negro, ¿verdad? Eso se da mucho en Colombia. Un tinto con arepa, te brinda. Pero ve que tiene que ver mucho la cultura con la manera de comportarse. Ahora, imagínense cómo lo van a recibir a ustedes en Oriente. Te van a recibir diferente. Entonces, la manera de pensar es muy difícil. Pero después hubo otro problema, un problema más serio, y es que en los tiempos de Shlomo, Shlomo fue sustituido por un Nephilim, un ser. Esto está escrito en el Zohar. Y esa fue la razón por el desastre que hubo en la división de Israel. Porque cuando Salomón fue sustituido por ese ser, que le podemos llamar un caminante, todo en el templo se desvirtuó y empezó ese ser a casarse con mujeres, porque yo le voy a decir una cosa, no hay hombre que se pueda acostar con 900 y tantas mujeres. Si hay alguno, preséntemelo por favor. Un hombre normal. Yo con una y no puedo. Porque pelean mucho, ¿verdad? No, y después tener a raya 900 y tantas mujeres y concubina que no tenían número, trajeron al pueblo tanta idolatría, mucha idolatría, cambiaron todo, subieron los impuestos al 90%, los impuestos en los tiempos de Salomón.
Ya cuando ese ser se fue, ya el reino estaba dividido, todo estaba mezclado, y cuando fueron al exilio de Babilonia, se reescribió la Torá, pero ya todo estaba cambiado. Entonces, luego, más adelante, todavía hubo más cambio, porque la palabra que se tradujo, por ejemplo, Elohim, se tradujo Dios, y lo tradujeron del griego Zeus, que es el dios de los griegos. Elohim es plural y Zeus es personal. Entonces, de ahí se partió de un solo ser aparte de nosotros. ¿Me estoy explicando? Todo el mundo hoy le pide a Dios, le teme a Dios, sea el nombre que le dé, si es Alá, si es Dios, si es Yahweh, si es Jehová, le teme a Dios y tiene que hacer la voluntad de Dios, porque si no hace la voluntad de Dios va a ser castigado. Entonces se cambió de algo, fíjese bien, interno a algo externo. Ok. Déjenme ver si me pueden entender. ¿Dónde está la esencia de la vida? No, la esencia de tu vida, ¿dónde está? Dentro de ti. ¿Esa vida muere alguna vez? Nunca muere. ¿Esa vida de dónde procede? De la esencia de... Es Él mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿estamos separados? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos cambiaron de algo que nosotros participamos y compartimos a algo fuera de nosotros, allá aparte de nosotros. Entonces, creemos en un Dios cruel, creemos en un Dios, o creíamos, ya no, creíamos en un Dios cruel que nos va a torturar en un infierno, que nos va a castigar, que nos manda lo que tenemos que hacer. Ese es lo que le inculcaron en aquellos tiempos a Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Maestro, es algo parecido a lo que pasó cuando al pueblo de Israel se le hizo el becerro de oro para que lo adoraran. Exacto. Exacto. ¿De dónde salió eso? Eso salió de el ser que sustituyó a Salomón, que fue un caminante, y se hizo pasar por Salomón, y más adelante lo vamos a ver. Ok. Y era un Anunnaki. ¿Quiénes son los que perdieron la luz, los que se separaron de él y los que necesitan sacrificio de sangre? ¿Quiénes son los que piden sangre? Los Anunnakis. Cuando nosotros
vimos a Quetzalcóatl. ¿Qué era Quetzalcóatl? De los mexicanos. Era un Anunnaki. ¿Y qué pedía Quetzalcóatl? ¿Qué pedían los aztecas? ¿Qué pedían los mayas? ¿Qué pedían los incas? Entonces, si en la Torá nosotros vimos que él dijo, ya se lo leí, dice, ¿qué hago yo con que me maten una vaca y me ofrezcan y la quemen? ¿Qué hago yo con eso? Si los animales son míos, si los animales son vida, ¿por qué se necesita sangre para apaciguar un Dios? Ajá. Podría ser desde la idea de Caín y Abel y Caín, ¿no? En que el sacrificio uno era de vegetales, cosas, y el otro sacrificaba una oveja, lo mejor del ganado. Ahí nos hicieron creer que era la ofrenda exacta o precisa. ¿De quién era hijo Caín? De los Anunnakis. Ahí es donde nosotros vemos que Dios, mira, yo estuve en Hawái, ¿verdad? Y estuve en donde están las dos montañas más grandes, en la Big Island, que le llaman ellos. Y la misma superstición, cada montaña era un dios y tenían que ofrecerle, porque si no Dios se airaba. Como en México, en el Popocatépetl. ¿Sí? Tenían que ofrecerle sacrificios, si no Dios se... Bueno, vamos a ver qué es Él. Y yo se lo he dicho ya a ustedes tantas veces, que hay 4 formas para saber qué está correcto y qué no está correcto, y qué es de Él y qué no es de Él. Él es, en primer lugar, amor. En segundo lugar, es vida. En tercer lugar, es luz. Y en cuarto lugar, es paz. Ok. Todo lo que no dependa del amor no puede salir de él. De que si no haces lo que yo te digo, te voy a castigar. ¿Eso es amor? ¿Por qué funciona entonces? Porque Él es vida. ¿Me explico? Él es vida. Y cuando digo que Él es vida, la vida tiene integrada los códigos vivos de cómo nos debemos comportar. Todo lo que vive trabaja por sí mismo sin que tú tengas que decirle lo que tienes que hacer. ¿Me explico o no? Ok, número 1. Una planta no necesita que tú la amenaces para que dé fruto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sembrarla. Y cuando la siembras, ¿qué hace? Nace, crece, aflora y da fruto. ¿Por qué? Inclusive tú mismo, ¿cuántos comieron hoy? Uy, hay algunos que no todavía. Ok. Pero, ¿y ayer? Todos comimos ayer. Y cuando usted comió, dice, bueno, ahora voy a mirar televisión y la digestión la voy a hacer a las 11 de la noche. ¿Verdad? No, hoy no voy a hacer la digestión.
voy a hacerla mañana. ¿Puedes hacer eso? ¿Por qué? Porque es automático en cuanto podemos hacer digestión. Porque nosotros tenemos un sistema orgánico de vida que funciona por sí mismo. Entonces, todo lo que es vida funciona por sí mismo automáticamente. Todo lo que es vivo. Miren, toda vida funciona. Lo que es muerte, se necesita algo para que funcione. Entonces, si a usted le dan algo para que funcione, quiere decir que eso es muerte. ¿Aló? Tercero, luz. Luz es la expresión de la vida. Es algo que se ve, que no tiene que hablarse. Usted no tiene que decirle a nadie que lo ama. Usted lo siente. Porque si la persona no ama, si le dice que lo ama, usted siente que no lo ama. Es algo que se siente, que se expresa. Y la paz es el resultado de vivir una vida en amor, en luz y en el sistema de los códigos genéticos espirituales. Entonces, cuando se llegó a Babilonia, fue cuando se cambió la Torá, se cambiaron los nombres, se cambió todo. Entonces, tenemos una Torá totalmente torcida. Pero hay algo muy interesante, que cuando Yeshua estuvo aquí en esta proyección que tuvo en la tierra, y él llegó al Medio Oriente, nació de una familia hebrea y se proyectó en una cultura religiosa, ¿verdad? Y Yeshua era un maestro y se encontró con un problema, que cuando él empezó a enseñar lo confrontaron. ¿Quién lo confrontó? Todos los líderes religiosos que habían venido de Babilonia, ahora llamados rabinos, ahora llamados sacerdotes, escribas y diferentes sectas religiosas, fariseos, saduceos, herodianos y demás. Lo confrontaron a él, y él le dijeron que él no era genuino, que él profanaba el templo. Y él le dije: ¿qué templo? Si yo no habito en templos hechos de manos. Llega al templo y ve que están vendiendo las ovejas, ve que están cambiando el dinero y que era un negocio, y le cae a patada a las mesas y todo lo tira al suelo, y ahí fue donde la mula tumbó a Genaro, porque ya le dijeron a este. Acuérdense que la fuente de ganancia de ellos era el templo. La economía de ellos partía ¿de dónde? Del templo. Y si se nos acaba el templo, se acaba la nación, se acaba la economía, pues hay que quitarlo de en medio.
Entonces, ellos lo confrontaron y le dijeron, en Juan 10, ¿verdad? Ahí está, en Juan 6, Juan 10, está esa confrontación con los líderes. Y él les dice, ¿no está escrito en vuestra Torá? Cuando dijo, no está escrito en vuestra Torá, no dijo en mi Torá. Hay una diferencia, la Torá judía y la Torá que él trajo, porque Moshe recibió la Torá ¿de quién? De él. Dice, de mí recibió Moshe la Torá. La Torá de él no tenía que ver con palabras, ya se lo expliqué ahorita, tenía que ver con algo interno que no tiene que ver con el lenguaje. Ningún lenguaje puede describir nada espiritual, ningún lenguaje. En los mundos de arriba no se habla lenguaje. Usted dirá, bueno, ¿y cómo usted lo sabe? Porque yo he estado allá. Yo estoy hablando experiencia, yo no estoy hablándole tontera. Si les hablara tontera, estuviera esto lleno aquí. Miren, porque él dice, porque la Torá no puede ser quebrantada. Entonces, está refiriéndose a un libro. El libro lo quebrantaron, lo tradujeron, lo cambiaron. Pero ¿cuál es la Torá que no puede ser quebrantada? La Torá oraíta. ¿Cuál es la Torá oraíta? La Torá de luz. ¿Cuál es la Torá de luz? La que está escrita en los códigos genéticos de nuestra vida. Tú no me puedes decir que no sabes, porque sí sabes. Si te han engañado es porque no te has hecho caso a ti mismo. Porque hay algo dentro de ti que te dice, pero como tú le haces caso a lo de afuera, oye, pero si de que lo vi sentía así, pero si era un hermano de la congregación, ¿verdad? ¿Cuántos de esos cuántas veces te ha mordido ese perro? Como dicen en mi tierra, porque es un hermano, porque es esto. La Torá no puede ser quebrantada. Okay. La otra cosa que luego pasó con la Torá cuando vinieron los masoretas. Los masoretas, esta Torá que estaba mala, todavía la volvieron a traducir y después la quemaron y nos quitaron todos los nombres hebreos como eran, nos metieron otros nombres, nos metieron leyes babilónicas, nos metieron mandamientos, nos metieron preceptos, nos metieron estatutos, nos metieron cuantas cosas que no tienen nada que ver con la Torá. Después la quemaron los originales y ahora el único que nosotros tenemos es eso. Entonces me dice, bueno hermano, ¿y qué hacemos? Bueno, eso es lo único que tenemos. No hay otra cosa. Pero usted sabe que esta casa la pueden derribar y hacer una pila de cosas, pero yo puedo ir agarrando cositas. Mira, esta es una puerta. No, mira, esta es la luz. Estos son los cables. Tengo que ir de todo ese basurero sacando lo que sirve y armarlo de nuevo. Eso es lo que yo he hecho por 60 años.
escarbar y armar en mi vida la verdad, porque hay una promesa que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Okay. Luego, cambiaron la palabra Zeus, Elohim, por Zeus, y le pusieron Ea al nombre de Yahweh, y salió de Enki, que pusieron Ea, y salió Jehová. Jehová es Enki. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Ok. Segundo lugar, no quiero extenderme mucho porque quiero hablarle de unas cosas muy interesantes hoy. Tenemos que ver, en primer lugar, que la palabra Yahweh no es un nombre. Fíjense bien, la palabra Yahweh no es un nombre, porque nosotros creemos, porque aquí todo está mal. Ahí puse un video en Facebook que cuando tú naces, el hospital te pone un nombre, el gobierno te pone un nombre, ¿verdad? Entonces tú tienes dos nombres, uno verdadero y uno falso. Y el nombre falso es el que tú utilizas. ¿Aló? ¿No me entendieron? Saque su inscripción de nacimiento, saque su licencia de manejar y verá que su nombre está escrito en mayúscula. Y usted no se escribe en mayúscula. Usted se escribe la primera letra mayúscula y la demás minúscula. Porque cuando a usted lo que está en mayúscula es el que no es usted, el que el gobierno y los impuestos y todo le cobran, porque usted es una corporación para los Anunnakis. Y su verdadero nombre no vale nada. No vale absolutamente nada. Entonces, eso pasa con el nombre del bendito sea. Le pusieron otro nombre. Yahweh, 4 letras. Pero Yahweh no es el verdadero Yahweh. Ay, ahora sí. ¿Los confundí? ¿No me entendió? No te entendí, no me confundiste. I understand. Good. All right. Okay. El nombre de Yahweh es el proceso de un todo. Porque Yahweh es todo lo que tiene vida. Él no es un pedacito, Él es todo. El cual se manifiesta en todo, se proyecta en todo y es todo. Como dice el libro de los Hechos, en Él vivimos, nos movemos, en Él andamos y en Él somos. ¿Estamos aparte de Él? No, Él es un todo, y si es un todo, ese Yod, Hei, Bab, Hei es el proceso de ese todo. Porque los nombres son nuestra historia y nuestra experiencia. Hay algunos que le han puesto dolores y después tienen muchos dolores de cabeza. ¿Verdad, hermano? Otros le han puesto soledad. Otros le ponen... Los nombres tienen que ver mucho con la historia. Por ejemplo, Yod corresponde a Olam Asilut, que es donde todo emana. Toda la vida emana de él. Hei corresponde a Bería, que es la matriz donde todo se forma. Bab es el nacimiento, es Yetzirah,
el nacimiento y desarrollo de todo. Y Hei, esa sí ya es la proyección y la expresión de todo. Entonces, el nombre de Yahweh es el desarrollo de la vida en todo el universo, todo lo que vive, todo lo que se expresa, y cómo vive y cómo se expresa. Por ejemplo, en Hechos, Mashet Silihim 17, 28 y 29, ya se lo dije, en él vivimos, nos movemos y somos. Ok, entonces, tenemos que definir algunas palabras. ¿Cómo se manifiesta todo en los mundos? Primero, a través de los metatores. Los metatores son los seres que son los padres de la familia de los universos y son tan grandes como el universo. Se llama metator. Luego viene el vocablo Metatron. Metatron quiere decir uno que lleva el nombre. Cuando vino, dice que vino él a hablar con Moshe. ¿Quién fue? Un Metatron, porque él es todo, del cual nosotros somos parte. Entonces, cuando yo voy a orar, ¿a quién voy a orar? A aquel que está allá. ¿O tengo que entrar por medio de mí mismo porque yo soy parte de él? ¿Ok? Luego tenemos lo que nosotros se llama Atik, que se conoce como anciano, que los Atik son los que llevan el equilibrio en todo el universo. Y los Elohim son los arquitectos que se dividen en dos partes, Elohim Elioná y Elohim Tachtoná. Tachtoná son los caídos y Elioná son los de arriba. Ahora, vamos a ver algunos nombres muy importantes que yo quiero decirle hoy. Y una de las palabras que hemos visto en la escritura es la palabra El, que pensamos que viene de Elohim. Y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual empieza con Él. ¿Por qué empieza con Él? Eliyahu, Emmanuel, tiene que ver con, es un sello, pero tiene que ver con la función de arquitectos. Los Elohim son los arquitectos del universo. Cuando digo arquitectos, está en, ¿cómo se llama? En Proverbios 8 y 9. Allí habla de la sabiduría. El arquitecto lo que hace es tomar lo que está hecho y arreglarlo. Es porque todo ha existido de siempre y por siempre. Entonces, es lo mismo que construir una casa. Se toma un árbol, se arregla, se pone alambre. Es decir, eso es lo que es un arquitecto y eso es lo que son los Elohim. Arquitectos, los Elioná o de Elión son los que construyen y los Tachtoná son los que destruyen. Los Tachtoná empieza con la palabra que se tradujo Abadón. Abadón
Abadón viene del hebreo que dice destrucción y perdición, que es el malak del abismo y de la muerte. Fíjese bien, Abadón es el malak del abismo y de la muerte. Entonces, Abadón lo pusieron como infierno, ¿verdad? Que hay un infierno. ¿Y cómo es posible? Yo no he buscado, en toda la escritura hay un pasaje que hable del infierno. El infierno es una invención de la religión. Sin embargo, existe Abadón. ¿Y quién es Abadón? Abadón es lo que conoce como el malak de la muerte, o Mabet. Mabet tiene el número 446. Es el número de Mabet. Y recuerda que yo les hablé de la frecuencia 438 y 440. ¿Se recuerdan? Todas las canciones de hoy, todos los instrumentos están afinados de 440 al 446. Eso ha hecho que este mundo entre a una destrucción y a una muerte y a una confusión, porque todo este mundo palpita en la frecuencia de 432 y la han subido 440 y 446, que es Mabet. Mabet quiere decir Adón o Señor, el Señor destructor. Por eso sacaron la palabra Señor y la pusieron en la Biblia, porque Señor es Adón y es Enki, el destructor, el que tomó, el que se conoce por diablo, que se conoce por Satanás, que se conoce por Samael, como tú lo quieras poner, es el malak, el enviado de la muerte, que no es otra cosa que Enki, que viene a buscar el oro. Si ustedes leen sobre los Anunnakis, dice que vienen a buscar el oro. Y eso es mentira. Enki viene de Ea, que vino a ser Jehová, como yo lo dije ahorita. Es decir, Ofir es Adamá. ¿De qué? Dice, y tomó del polvo de Adamá para hacer los Adanes. ¿Y de qué es el polvo de Adamá? Según el libro de Job, es polvo de oro y de zafiro. ¿Me entendieron? Si ellos vinieron a buscar el oro, ¿qué clase de oro vinieron a buscar? ¿El metal o los cuerpos de nosotros? ¿Para qué? Para esclavizarnos. Porque somos seres de luz, somos seres extraordinarios, que se puede hacer mucho con nosotros. Si no hubiese sido por nosotros, este mundo ya se hubiera acabado hace mucho tiempo, y no se va a acabar con nosotros, porque el día que nos acaben a nosotros, tendría que acabar ¿a quién? A ese todo. Ok, tenemos el compañero de Enki, el hermano, que se llama Enlil, que quiere decir el dios de la tormenta y el viento. De ahí tradujeron el Ruach HaKodesh. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Enlil. Hermano, si ustedes leen Primera de Reyes 19, 11 al 13, dice
que Elías, fíjese bien, estaba en la cueva y vino un terremoto y él no estaba ahí. Vino el viento, el rúa, y no estaba ahí. Sin embargo, vino un silbido apacible y era la voz del bendito sea. Y eso se comprueba con los Adanes, que dice, y oyeron su voz que se paseaba como un silbido entre los árboles, ¿verdad? Entre todo lo que tiene vida. Entonces, el Ruach HaKodesh no es un viento, no es aire, como se nos ha enseñado. El Ruach es el efecto de la vida en nosotros. El Neshama. ¿Sabe lo que es el Neshama? Que ahí lo tradujeron soplo, ¿verdad? Desafortunadamente. El Neshama es la esencia de la vida. El Ruach es la esencia de la vida. Ok. Luego, por eso, Enlil y Enki son los que manipulan a los seres humanos y los que nos tienen en el nivel bajo para que no podamos ser lo que somos. Yahshua dice, vosotros sois Elohim, vosotros sois Yahweh, vosotros sois luz, vosotros tenéis vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer lo que somos. Pero si hay un sistema que nos quita la identidad, nos quita lo que nosotros somos para desear ser otro y vivir otro, nos van a tener aislados. Ok. Luego tenemos la palabra abismo. Abismo es tejón, y el abismo es un lugar donde nadie puede salir. Es lo que se llama un merkaba, un hoyo negro. Es un merkaba que se traduce tejón, que es la morada de los caídos. Todos los caídos están en el abismo y van a parar al Hades. ¿Qué es Hades? Hades y Seol es la misma cosa. Ustedes saben que Hades la tradujeron muerte y Seol lo tradujeron sepulcro. ¿Y sabe lo que es el Hades y el Seol? El dinero. ¿Qué tiene que ver la muerte con el dinero? Déjeme decirle una cosa. ¿Qué es lo que ha acabado con el sistema de este mundo? El dinero. Por el dinero se mata, por el dinero se traiciona, por el dinero se divide, por el dinero se traiciona, porque el dinero da poder. Y lo que nosotros, el caído, busca es el poder. Si tienes mucho dinero, tienes poder, puedes comprar, puedes manipular. Entonces, el dinero ha hecho dictadores, el dinero ha hecho reyes, el dinero ha hecho tanta maldad. Por el dinero te han traicionado tus mejores amigos, hasta tus hermanos.
el dinero he visto ministros o servidores del bendito sea, gente hermosa que ha servido de corazón y después el dinero los ha corrompido. Son corruptos, vividores, pierden el alma, pierden todo, porque el dinero los tumba, porque el dinero les dio fama y se hicieron grandes. Su maestro, cuando David dijo, libraste mi alma del Seol, se estaba refiriendo a que él no llegó a ese nivel a ese nivel. Por eso cuando la parábola del rico y Lázaro, del rico que fue al Seol, ahí se está refiriendo al dinero. Nunca salió de esa situación. Entonces, el dinero pierde y después la única manera de salir de ahí es en una reencarnación. Fíjese, en una reencarnación y viviendo como pobre limosnero. Yahweh no es injusto. Yahweh no castiga a nadie. El libro de Job habla también de eso, cuando Job dice que después de... Por eso, exactamente, mucha gente viene a mí y me dice, ¿cómo usted me aconseja para que yo salga de esta situación? Y yo te digo, todos los Shabbat da limosna con la mano izquierda. Eso es mi consejo a la gente, dar limosna con la mano izquierda. No más en Shabbat. Ese es el mejor día porque es la puerta. La puerta, tú lo puedes hacer cada vez que tú quieras. Pero la mano izquierda es el lado negativo, ¿verdad? El lado negativo y el lado derecho es el positivo. Cuando tú vayas a dar, da con la mano derecha y cuando vayas a darle a alguien con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sefirot y el balance. Ves toda la sefirot, la parte negativa está en la izquierda y en la derecha. Más bien, no es maldición, es positivo y negativo y es balancearse en la columna central. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Y yo pongo la ilustración de las aves de rapiña. Ustedes miran los cuervos, ustedes miran los opilotes, los carroñeros, le conocemos. Esos seres vienen a comerse la carroña para librarnos a nosotros de la enfermedad. Ellos limpian el ambiente. Entonces, ellos nos quitan nuestra mala suerte. Me explico. Es decir, mi mala suerte es la buena suerte para ellos. Entonces, si una persona fue rico y fue malo y fue estafador, fue maltrató a sus obreros, lo estafó, robó, hizo todo lo que usted sabe que hacen gente por tener el dinero. Cuando llegan a la presencia en el Beidín, a la familia, ellos saben que si ellos quieren volver a entrar a cerrar su tikkun, cerrar su ciclo, tienen que venir otra vez y tienen que hacer lo que él le hizo a los demás. ¿Me está entendiendo? Entonces vienen como pobres y limosneros. Entonces, cuando yo le doy con la mano izquierda a él, yo lo estoy bendiciendo, porque él se está llevando mi mala suerte. Y mi mala suerte es su buena suerte para él, porque más
cuanto más mala suerte él recibe, más paga, ¿me entiendes? Su karma. Entonces, eso trabaja así. Entonces, yo, al darle, pues recibo esos karmas que se me pegan, los estoy dando. Una vez vinimos de Barranquilla, llegamos a Bogotá, y llega una mujer, dos muchachas muy bonitas, en Bogotá, y ella miró el viejo y dice, vamos a engañar a este viejo, ¿verdad? Entonces viene y me dice, señor, necesitamos para el pasaje para ir para Cali, me dice. ¿Cómo no? Le di $20 y me dice, gracias, y se fueron riendo de mí. Yo la oí que se estaban riendo de mí como diciéndome, mira, lo engañamos. Y yo me reí de ella, porque ¿quién engañó a quién? ¿Me explico? Ella se llevó mi mala suerte. Entonces, por eso es lo que dice la palabra, que el hombre malo irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así dice la palabra. Entonces, hermanos, el dinero no es para no es para que usted estafe ni que usted haga nada. El dinero es suyo. ¿De quién es el dinero? Es suyo. Número 1. Dice, ¿de quién es todo el universo? ¿De quién es? Dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el universo y todo lo que habita en el universo es Él. Entonces, si tú eres Él, ¿hasta dónde tú tienes derecho a todo lo que hay en el mundo? ¿Me explico? Sin embargo, el dinero no es el sistema de nosotros. No son los valores de nosotros. Son los valores de aquí. Porque los valores de nosotros son 4. Y lo abarcan todo. Amor, vida, luz y paz. ¿Hay algo que valga más que eso? Esos son nuestros valores. Si tenemos los valores, lo tenemos todo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tener experiencias grandes con el bendito sea, que yo decidí dejar todas mis posesiones religiosas y servirlo a Él por la fe. Después del recobro. Vino una señora y me dice, traigo una maleta. Yo no tenía para comer. Yo había venido de Nueva York con $5 en mi carro. Y yo no sé cómo llegué, cuándo llegué con $5 de Nueva York aquí, manejando yo solo. Cuando llegué no tenía que comer ni dónde ir. Y vino una señora y me dice, aquí tengo $3 millones en este maletín si tú nos sirves a nosotros. Entonces le digo, ¿cómo así? ¿Y de dónde tú vienes? Dice, nosotros venimos de parte de una organización satánica, me dijo. Y si tú haces pacto con nosotros,
tú tendrás la iglesia más grande de California. Le dije, ¿y Satanás puede dar iglesias? Sí, cómo no. La mayoría de las congregaciones grandes y mega church han hecho pacto con nosotros. Y si tú pactas con nosotros, tú puedes predicar y hacer, nosotros no te molestamos. Le dije, yo no vendo la verdad por ningún millón. Recuerdo que cuando yo salí de ahí me dijo, tú de ahora en adelante no vas a tener paz. Te vamos a atacar y va a ser una guerra contigo. Y es algo muy, muy interesante porque yo recuerdo que cuando llegué a la casa, ya yo le he contado a ustedes, mi casa estaba llena de excremento desde arriba hasta abajo. Y tenía cruces de hueso de muerto. Tuve que limpiar aquella suciedad. En la mañana fui a poner mi carro a echar a andar. Estaba rajado el motor por la mitad, como que se le hubieran picado aserrado con un serrucho. Recuerdo que estuve 8 años en mi congregación en Alhambra, cuando estaba en Alhambra. 8 años con 12 personas. No crecía. Y la gente venía 5 y se iban 10. ¿Entiendes? No había manera. Pero yo creí. Y hasta que, hermano, de ahí salió, de Alhambra salió todo. 300 congregaciones salimos en el mundo. Entonces dije, ya voy a. Y después me dice, tienes que dejarlas. Qué lindo es esto, hermano. ¿Y por qué 8 años? ¿No venía nadie? No, pero ¿por qué 8 años? ¿Por qué específicamente 8 años? Bueno, fue el tiempo, no sé por qué, pero supongo que es un número clave, no lo sé, pero a los 8 años empezaron a salir congregaciones por todo el mundo. Yo sí sé que, por ejemplo, el mundo, el Mabet, es 446 y es 14 también. Por eso es que Yeshua se dividió en 14 generaciones cuando vino. Esas 14 generaciones negativas fue donde él tuvo que ir a sacar de las partes más bajas de la tierra. ¿Y cuáles son las partes más bajas de la tierra? El dinero, el sistema actual. Él vino a sacarnos. Entonces, si Él vino a sacarnos de ese sistema, ¿por qué vamos a estar en Él? Entonces, ¿se podrá salir de ese sistema? La única manera que podemos salir de todo este sistema religioso es el despertar de nuestra conciencia y que te unas a la conciencia universal. Hay una conciencia universal que es parte de nuestra conciencia. Nuestra conciencia no es tuya, es un todo. Únete a ese todo, a esa conciencia y podrás elevarte. Si no, no te podrás elevar. Shalom.